Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la carta de Tesalonicenses, la primera de ellas. Continuamos con el capítulo 5. Si tienes una Biblia, te invito a que nos acompañes. Estamos ya en los últimos versículos de este capítulo 5. Recordar que es el último capítulo. Y llevamos varias semanas porque estamos mencionando desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Hoy trataremos el versículo 25, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Hermanos, orad por nosotros. Palabras sencillas de Pablo. Hermanos, orad por nosotros. Lo dice como orden, algo imperativo. Orad con D al final, es algo imperativo. ¿Cómo orar por los demás? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? La acción de interceder u orar por los demás es un acto que nos invita a olvidarnos un poco de nuestras propias necesidades y pensar en las situaciones y necesidades de los demás. Pero ¿sabes una cosa? Hay que hacerlo de forma positiva. Porque en muchas ocasiones nos dicen de orar por algún hermano y hacemos una oración rápida y ya está. Qué bueno que puedas sentir en tu corazón la carga por orar por algún hermano, por alguna hermana, por algún ser querido, por alguna persona en concreto. Orar por los demás. Algunas veces el orar por los demás es algo que se hace rápido, que se hace a la ligera, incluso en los motivos de oración en la iglesia. Hay motivos por los que orar y siempre le dedicamos 2-3 minutos. A veces cuando una persona nos dice ora por este hermano, pensamos y visualizamos a esa persona en un estado de tristeza, en un estado de pobreza económica o espiritual. Nos los imaginamos llenos de problemas, necesitados de oración. Sin embargo, ¿no sería mejor imaginarnos a las otras personas en un estado positivo, con ánimo, alegres? ¿Cómo crees que saldría mejor nuestra oración por los demás? ¿Imaginándonos a esas personas en un estado negativo o imaginándolas en un estado positivo? Cuando oremos por los demás, pidiendo para que se les aclare alguna situación, qué bueno que podamos ver a esas personas en nuestra mente obteniendo la respuesta que Dios les va a dar. Cuando oremos por los demás pidiendo por su salud, entonces imagínate a esa persona saludable, con gran energía, como si nada les hubiera pasado. A veces nos hacemos cuadros en la mente, sobre todo cuando nos dicen orar por esta persona, y ya pensamos que hay que orar por esa persona porque está mal, que puede ser que sí, pero en otras ocasiones puede ser que no. Cuando oramos por los demás pidiendo por alivio, por algún dolor emocional, veamos a esa persona envueltas en paz, en tranquilidad. Lo maravilloso de orar por los demás es que sin saberlo al mismo tiempo oramos por nosotros mismos, sabiendo que nuestra vida tiene situaciones similares. Oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra versión dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es uno de los ejercicios principales de la fe. En muchos casos ha dejado de practicarse. Y por lo mismo hay frialdad, hay esterilidad, hay debilidad cristiana porque no somos personas de oración. Orar unos por otros nos mantiene en comunión con Dios y con su pueblo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versículo 18. Orar es un acto de fe, pero también es un acto de amor. Debemos orar por nuestros hermanos en la fe, incluso también debemos orar por nuestros enemigos. Cultivar la oración es importante en el propósito de estar constantes. Desear el bien a nuestros semejantes.
Cuando no intercedemos por los demás estamos siendo negligentes en la búsqueda del bien, ya que la Biblia nos pide hacer siempre el bien. Por eso seamos responsables para orar, porque siempre habrá motivos por orar. Y más orar sin cesar, permanecer siempre velando, porque siempre habrá necesitados entre nosotros. Hoy es un buen momento para determinar un tiempo preciso, motivos específicos. Orar por los demás, incansablemente. Orar por tu nación, orar por el gobierno, orar por esta pandemia que está azotando a todo el mundo, orar por estas manifestaciones que se están produciendo en Estados Unidos, por el racismo, ¿no?, que hay en este país. Siempre que pensamos en oración, pensamos en orar por nosotros mismos, por nuestra familia, por lo que el Señor nos pueda dar. Hay muchas cosas por las cuales orar. Pero ¿se queda todo ahí? Santiago capítulo 5, versículo 16. Oremos unos por otros. Lo acabamos de leer. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por nuestra iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo está describiendo la armadura personal del cristiano. Y luego habla de la oración como el arma especial que tenemos para ayudar y defender a los otros. Debemos orar por nuestra iglesia, en todo tiempo. Es decir, orar unos por otros. ¿Qué orar? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué puedo orar? Fíjate en el ejemplo del apóstol Pablo. Él conocía a muchos cristianos de muchas iglesias y oraba por ellos. De sus oraciones sacamos estas enseñanzas. En nuestra oración debemos dar gracias. Eso en primer lugar, dar gracias a Dios. ¿Puedes dar gracias a Dios por cada uno de tus hermanos? ¿Tienes algo que agradecer por ellos? ¿Puedes probar a dar gracias por cosas específicas por al menos 5 hermanos con los que trabajas? Pablo oraba por los hermanos de las diferentes iglesias y lo primero que hacía era: doy gracias a Dios por ellos. Algunos ejemplos: Romanos capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Dar gracias por qué? Pablo daba gracias por la fe en Jesús de los hermanos. Filemón capítulo 4, versículo 5. Pablo daba gracias por el testimonio de los hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 9. Pablo daba gracias por el amor de los hermanos por los demás. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Pablo daba gracias por su colaboración en la obra del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Pablo daba gracias por su constancia en las aflicciones. Esto sí que es más difícil, ¿verdad? Dar gracias a Dios por los tiempos de prueba, por los tiempos de aflicción que pasamos. Constancia en las aflicciones. Y si quieres referencias, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Excepto por el amor fraternal, ninguna de esas características beneficiaba en nada a Pablo personalmente. ¿Por qué Pablo daba gracias? Cuando tú das gracias a Dios por los hermanos, hay efectos para el reino de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser el propósito. Cuando piensas en tus hermanos, ¿qué buen efecto para el reino descubres en sus vidas? ¿Qué hace que tú des gracias a Dios? Intercesión. Generalmente pensamos en interceder o en orar por otro hermano cuando está en un grave problema personal o familiar. Efesios capítulo 6, verso 18. Debemos abarcar a nuestros hermanos en oración siempre, en todo tiempo. ¿Qué pedir? Otra pregunta que en muchas ocasiones se nos ha formulado o nos han hecho cuando nos hablan de la oración. ¿Qué debemos orar? ¿Qué pedir? Pablo pedía que el amor de ellos creciera o abundara más. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pablo pedía que conocieran más las bendiciones que tienen en Cristo.
para poder así vivir agradecidos, para poder disfrutarlas mejor. Pablo pedía que conocieran más la voluntad de Dios para vivir agradando en todo momento a Dios. Pablo pedía porque tuvieran más discernimiento para tomar las mejores decisiones. Cuando se presentaran conflictos entre hermanos en la congregación, que haya un discernimiento, que se tomen decisiones correctas, acertadas. Pablo pedía que procuraran vivir en santidad. Pablo pedía que en el nombre de Jesús fuera glorificado en ellos. Constantemente, Pablo intercedía por sus hermanos, por sus colaboradores. Por medio de la oración podemos abarcar a todos nuestros hermanos. Les podemos ayudar, les podemos defender, podemos pelear por ellos. La oración y el ayuno no solo se tratan de orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestra familia. Es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Debemos cubrir a nuestra iglesia en oración. Lo que quiere decir es orar los unos por los otros. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, Pablo nos está exhortando y nos está animando de una manera humilde a esto. Hermanos, orad por nosotros. ¿Oramos por los demás? ¿Oras por tu compañero de trabajo? Es fácil orar por los seres queridos, ¿verdad? Es fácil orar por tu esposa, por tus hijos, es fácil orar por tu ministerio. ¿Oras por tus enemigos? ¿Oras por ese hermano que a lo mejor no te cae bien? ¿Intercedes por la iglesia? ¿Intercedes por una familia que está pasando una situación difícil? Hermanos, orad por nosotros. Palabras de Pablo. Y no es una opción. No. Oye, hermanos, orad si queréis por nosotros. No, les está ordenando. Es una orden, es algo imperativo. Orad por nosotros. Porque en el ministerio vamos a sufrir persecuciones. Porque vamos a tener momentos de aflicción. Porque vamos a ser probados. Y cuando uno es probado, se cuestiona muchas cosas. Se cuestiona incluso si hay un Dios verdadero. Entra la duda, entra el temor. Por eso Pablo decía, orad por nosotros. A ti que nos estás escuchando, orad por nosotros. Yo te digo, hoy voy a orar por ti. Es fácil decirlo, pero ahora viene lo difícil, ponerlo en práctica. Hermanos, orad por nosotros. Orad por este ministerio de Radio Solidaria. Orad porque el Evangelio cada día se comparta más. Orad por nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.